Vamos a esperar un par de minutitos a que se nos unan algunos compañeros más para que empecemos la prueba diagnóstica, como mediante el grupo de WhatsApp. Esperaremos 2 minutitos, por favor. Bueno, entonces puede estarles compartiendo para que empiece a correr también el tiempo, ¿no? Para que tengamos opción de poder dilucidar algunas dudas que les surja de la prueba diagnóstica los últimos 10 minutos de la clase. Entonces, no hay nadie tampoco en sala de espera. Entonces, les comparto esto. Y, bueno, entonces va a estar nomás conectado la ventana del Zoom para que podamos atender algunas consultas que tengan en el desarrollo de la prueba. Y por lo demás, tienen 25 minutos para realizar la misma y reenviarla por aquí, digo, por el mismo medio de WhatsApp, poniéndole su nombre, ya sea en el nombre renombrando el documento o ahí en el desarrollo del examen. Entonces, les dejo con el examen en los 25 minutos.
Entonces ya está habilitado también el Zoom. Bueno, entonces pueden estar resolviendo la prueba. Mientras tanto, va a estar nomás abierta la reunión para que puedan realizar alguna consulta o algo. Y transcurridos los 25 minutos, vamos a empezar a absolver las dudas que tengan acerca del examen o de las preguntas que estaban aquí en la prueba diagnóstica. Entonces, pueden hacerla en Word, o si tal vez con el teclado se les dificulta mucho escribir en el celular, pueden realizar la mano y sacar una foto y enviar eso también al WhatsApp, pero pónganle también su nombre en, el, en el papel que vayan a responder a mano para que quede registrado, para que tengamos evidencia, ¿no?, del examen, perdón, de la prueba diagnóstica. Vayan realizándolo y está corriendo el tiempo, por favor. Los recursos. Son 6 preguntas relacionadas con aspectos generales de la materia, ¿no? Cualquier consulta, me avisa. Ahí también tienen que volver a poner su nombre en el chat, ¿no? Porque si no van a haber asistido solo a media clase. Así que también dense unos segundos para escribir su nombre ahí en el chat y quede registrada su asistencia, por favor. En realidad tenía los 8
Doctor, disculpe una consulta. Nos ha mandado esta evaluación diagnóstica en Word y tenemos que reenviarla a algún correo electrónico. No, al WhatsApp nomás. Oh, ya. Sí, sí, al WhatsApp nada más. Después, como
Está bien. Vamos a esperar 5 minutitos más a que el resto de los compañeros termine de enviar también su prueba, o por lo menos una mayoría, y luego vamos a pasar a resolver las dudas y así vamos a concluir la clase de hoy. Entonces esperamos 5 minutitos más, por favor. Doctor, buenas noches. Sí, dígame. Una consulta. Sí. ¿No hay ningún problema si es que hice a mano y lo No, mandé por solamente PDF? tienes la foto nada más y también pone tu nombre al papel. Y listo. Ya listo, doc. Gracias.
Bueno, entonces vamos a ir pasando a esta última parte, ¿no? Para absorber las dudas. Entonces, bueno, ya han mandado la mayoría de personas su prueba diagnóstica a WhatsApp, así que también mérito al tiempo. De una vez vamos a pasar a este punto. ¿Alguna duda, alguna aclaración que necesiten respecto a las preguntas o tal vez algún tema tributario que les interese, que les haya surgido de lo que estábamos hablando o tal vez de la evaluación diagnóstica, algo que quieran ampliar? ¿O alguna duda, algún consejo tal vez para mejorar la dinámica también de la clase? Estamos prestos a escuchar en este momento. Licen, buenas noches. Buenas noches. Habla con Marcelo. Una consultita. ¿Hay sinónimo entre tributos y impuestos? No hay una diferencia. Sinónimo ¿no? Pertenencia. El tributo es el término genérico del que el impuesto es una especie. O sea, el impuesto pertenece a los tributos. El tributo es el término general o genérico, como te digo. Y a este pertenecen los impuestos, las contribuciones especiales, las tasas y patentes, que son las formas de tributos que tiene el Estado para poder solicitar de los ciudadanos la contribución para el cumplimiento de sus funciones, o vale decir también para la satisfacción de las necesidades públicas, ¿no? Entonces el impuesto es un tipo de tributo, ¿no? Al igual que la contribución especial, la tasa, la patente y la regalía también. Licen, a ver, el ejemplo que le puedo decir es decir, tengo que ir a pagar mis tributos. ¿Sería lo mismo que decir, voy a ir a pagar mis impuestos? ¿Estaría correcto yo o estoy equivocado? Claro, es correcto, porque como le digo, el impuesto es solamente un tipo de tributo. Otro tipo de tributo es también las tasas que se pagan, por ejemplo, al municipio, o la patente, ¿no? La patente de funcionamiento, cuando quiero abrir mi negocio, la patente de publicidad, cuando quiero ponerle mi letrero, la de espectáculo público, si quiero lanzarme un concierto en la calle o en el parquecito de mi OTV. ¿No? Pero es correcto. Sí. ¿Alguna consulta más? Solo una pequeña duda había de la última pregunta, si no me equivoco, si el Estado tiene, o sea, si el Estado puede ser deudor de impuestos. ¿Y qué le ha puesto? ¿Puede o no puede? Yo la verdad lo puse no, porque es él más bien el que está haciendo que nosotros, los contribuyentes, tendremos que pagar. Pero un poquito me he llegado a pensar que también el gobierno o el Estado pide préstamos, pero en el cual también paga, no sé si paga unos impuestos al hacer, digamos, o sea, la transacción que hace, digamos, el Estado. Entonces había una pequeña duda en lo que está la pregunta. Ajá. Bueno, sí, dos puntos muy importantes que ha tocado para ampliar esto la pregunta. Bueno, uno, el Estado no puede ser deudor de impuestos dentro del mismo Estado, ¿verdad? Sería como sacar la plata del bolsillo izquierdo para meter al derecho y de por medio todo un trámite, ¿no? Entonces, el Estado no puede ser deudor de impuestos de sí mismo, ¿verdad? Okay. Ahora, cuando el Estado, como dice, participa en algunas transacciones, ¿no? El Estado puede quedar como sujeto, como deudor de impuestos a nivel, por ejemplo, internacional, pero no es el Estado el que está como sujeto pasivo, sino es otra entidad, ¿verdad? Si nos vamos a ir a desarrollar un poquito más esto,
Existe en la relación jurídico-tributaria dos personas o dos sujetos que son los principales. Es el sujeto activo, que es el Estado. ¿Dónde está nuestra ley 2492? Ah, está acá, ¿no? Acá en la relación jurídico-tributaria existe el sujeto activo, que es el Estado o la administración tributaria, llámese gobierno municipal, departamental o gobierno central. Y luego está el sujeto pasivo, que es el que paga y somos los contribuyentes, pues, ¿no? Entonces, el sujeto activo es el titular de la deuda, del derecho patrimonial de recibir el monto del impuesto que tú tienes que pagar como sujeto pasivo. El Estado nunca puede ponerse en el lugar del sujeto pasivo, jamás va a estar en el lugar del sujeto pasivo. Por lo que podemos decir que el Estado nunca va a ser deudor de impuestos dentro del mismo Estado. Y para reforzar esto, podemos irnos a las formas de extinción de las obligaciones tributarias, sin ahondar mucho, porque vamos a tocar esto en los temas pertinentes, ¿no? Está acá. ¿Dónde están las formas de extinción? Vamos a poner. Existen varias formas de extinción de la deuda tributaria, ¿no? Está el pago, la subrogación, las condiciones de... Luego está, existe también una que se llama confusión, que es la compensación, acá está la confusión, que es la que va al caso, ¿no? ¿Por qué el Estado no puede ser deudor de impuestos dentro del mismo Estado? Porque se extingue la deuda por ley, porque así lo dice nuestro Código Tributario. ¿Qué dice el artículo 57? Dice, se producirá la extinción por confusión, o sea, se va a extinguir la deuda tributaria, ¿no ve? Cuando la administración tributaria titular de la deuda, o sea, el Estado central, el municipio o el gobierno departamental, quede colocado en la situación de deudor de la misma, o sea, pase de ser sujeto activo a ser sujeto pasivo, ¿no ve? Como consecuencia de la transmisión de bienes o de derechos al sujeto de tributo, sujetos al tributo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Podemos contextualizar con un ejemplo, si no se entiende muy bien o no se puede dilucidar, ¿no? Yo tenía un docente que siempre me decía que cuando algo no entienda de la ley, me imagine un ejemplo, así, y ejemplificando nos va a ser mucho más fácil entender esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes deben saber quién hereda cuando una persona fallece? Sus hijos, ¿verdad? Y si no tiene hijos, sus padres. Y si no tiene padres, hermanos. Y si no tiene nadie, hereda el Estado, ¿no? ¿Qué pasa si esta persona muere, no tiene nadie, solo tiene una casa, pero esta casa debe 20 años de impuestos y el Estado va a ser titular por el efecto de la sucesión que va a operar? Entonces, el Estado como titular, porque va a heredar este bien de esa persona que no tiene herederos, ¿verdad? Va a quedar como dueño de un bien que tiene deuda de impuestos. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Va a sacar plata de un bolsillo para meter al otro? No, ¿no ve? Por ley, de acuerdo al artículo 57, se va a extinguir la deuda tributaria. Entonces, el Estado no puede ser nunca deudor de impuestos de sí mismo, ¿no? Espero haber contestado a cabalidad tu pregunta. Sí, Licia, muchas gracias. Muchas gracias, está bien. ¿Alguna otra duda que les haya surgido o alguna otra consulta que tengan con relación? A mí lo que me ha llamado un poco la atención es en el tema de qué entidades públicas pueden crear impuestos, o sea, crear o percibir impuestos, se refería. Solamente las entidades públicas que pueden crear impuestos son las mismas que pueden percibirlo, porque son los sujetos activos, ¿no? ¿Qué quiere decir ser sujeto activo? Como hemos leído en la ley, ser el titular del derecho. O sea, por derecho tienes que recibir el monto de impuestos que los contribuyentes tienen que pagar, ¿no?
Entonces, estas mismas entidades que tienen el derecho de ser acreedores, ¿no? Son las mismas que pueden crear los impuestos. El Estado central, o sea, el Estado plurinacional de Bolivia, puede crear impuestos a nivel nacional, como son el IVA, el IUE, el IT, el ISAE, cuando viajas al exterior, ¿verdad? Impuesto a las salidas aéreas al exterior, y otros, ¿no? El ICE, el impuesto directo a los hidrocarburos, y otros que están vigentes, ¿no? A nivel nacional. Luego hay otros impuestos que son de dominio departamental, porque como somos autónomos, ¿verdad? Esa autonomía también quiere decir que tenemos que gestionar nuestra propia administración. Entonces, el gobierno departamental tiene que gestionar su propio funcionamiento, lo propio, el gobierno municipal. Pero como antes de ser autónomos, todos los impuestos iban al gobierno central y era el único que podía crear, han dicho, ¿qué hacemos así? Ya por ley le pasaremos la atribución a los autónomos, ¿verdad? A los departamentales y a los municipales y que puedan crear impuestos. Pero no pueden crear pues así a lo loco, ¿no ve? Existen reglas que permiten que al contribuyente no se lo desplume. Por ejemplo, no puede haber un impuesto que repita el mismo hecho generador a nivel, por ejemplo, si existe un impuesto al consumo, que es el IVA, ¿verdad? No puede existir un impuesto departamental ni municipal que repita ese hecho generador del consumo, porque ya se está cobrando. Entonces, como casi todo ya estaba así, siendo objeto de tributo, si bien el Estado les ha dado la facultad de crear, no podían crear, pues, porque ya estaba todo siendo cobrado por el nivel central. Entonces, ¿qué pueden crear los niveles subnacionales? Pueden crear tasas, patentes, ¿verdad? Y se les ha pasado, además, la atribución del Estado central hacia estos otros subniveles de algunos impuestos, y por eso el municipio cobra el impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles, ¿no ve? Cada año el que tiene casa va y paga a favor del municipio, el que tiene auto o moto lo propio, ¿no? Y si vendo mis bienes, también pago a favor del municipio, pero si paso si hago una transferencia a título gratuito, como ser herencia, donación, anticipo de legítima, entonces voy a pagar el impuesto a favor de la gobernación. Y la gobernación recibe también las regalías del impuesto directo a los hidrocarburos. Y es así como se maneja los impuestos en los 3 niveles nacionales o de gobierno, ¿no? Y son estos pues los que pueden crear. ¿Y cómo se crean los impuestos? Como hemos visto en la ley 843, los impuestos son leyes. Cada impuesto es una ley. No puede existir un impuesto que no sea una ley, ¿no? Los impuestos nacionales son creados y aprobados por la Asamblea Legislativa Departamental. Y también los impuestos departamentales y municipales son creados y aprobados por sus entes legislativos, vale decir, la Asamblea Legislativa Departamental y el Consejo Municipal, respectivamente, ¿no? ¿Tienes alguna duda más? No, doctor, clarísimo, clarísimo. Es justamente lo que había puesto, que eran la alcaldía los que podían crear nuevos impuestos. Sí, justo la alcaldía, también las gobernaciones y el gobierno central, ¿no? Porque los tres efectúan gasto público y tienen que tener ingresos. Doctor, ¿y la gobernación nos hace algún cobro de impuestos ahora, en la actualidad, o yo estoy perdida? La gobernación cobra, como les digo, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Equivale, decir, ¿qué se llama? A la sucesión hereditaria. Esa es una transmisión gratuita, no la pagas, ¿verdad? Tampoco las donaciones igual. Y lo propio, los anticipos de legítimo, ¿no? Entonces, si voy a hacer una transmisión, le voy a pasar a mi hijo un anticipo de legítimo a mi casa, mi hijo no va a ir a pagar el 3% a favor del municipio, mi hijo va a pagar el 4% a favor del gobierno departamental. En el formulario 430. ¿Eso sería en lo que respecta al usufructo que dicen? No, a la transmisión del derecho de propiedad.
Es como una venta, pero no es una venta porque no hay precio, por eso se llama transmisión gratuita. Si tu papá te hereda, tú no le pagas, ¿verdad? Pero te hace como una venta para que después eso Tienes que vaya registrar, como una herencia. tienes que Ah, registrar tu nombre como propietaria, tienes que pagar el impuesto. Pero si estarías pagando un monto, o sea, si te estaría vendiendo, la administración titular del impuesto sería el municipio. Pero como es gratuito, no estás pagando, entonces va a la gobernación, así está la norma. Lice, una pregunta, tengo una duda. Se podría decir de cuando compras un auto, una casa y no está tu nombre todavía, ¿no? Pero sigue el nombre del propietario que te vendió. Y entonces, ese caso, ¿cómo sería? ¿Que tendrías que hacer un trámite de cambio de nombre? Claro, si tú te compras, Pero existen el dos impuesto clases, sigue corriendo, ¿no? Al nombre del propietario que te ha vendido y existe, no tu nombre. sí, existen dos clases de bienes, ¿verdad? Los bienes que no se registran y los bienes sujetos a registro. Los bienes sujetos a registro son los inmuebles y los muebles sujetos a registro, valga la redundancia, que son autos y motos, ¿verdad? Autos y motos en tránsito y en derechos reales los inmuebles, ¿verdad? Entonces, cuando tú pagas, cuando tú compras, tienes que tener un documento y ese documento va a ser objeto de todo un trámite en la alcaldía de visación de minuta y vas a llevar al notario, hacer poner sello seco, derechos reales, vas a llevar el folio real, vas a hacer tu registro catastral y por último vas a cambiar tu nombre en la boleta de impuestos. Hasta que tú no realices el trámite, por lo menos hasta derechos reales, no puedes decir que eres propietario aunque hayas pagado y tengas el documento. El propietario es el que está inscrito en el registro público. Y si tu vendedor es de mala fe y lo vuelve a vender y el nuevo comprador lo registra antes que vos, de lo único que te sirve tu documento es para iniciar un proceso penal, pues por estafa que te ha vendido, no para decir que eres propietario porque tu documento es más antiguo. Porque quien está en el registro es el otro, ¿no ve? Doctora, una Oiga, consulta. muchas gracias, Lice. Nos va a acabar ahorita el tiempo. Así que, Doctora, una consulta. ¿Se puede evadir un impuesto a la transferencia en la gobernación? o sea, quieres pagar en vez de 4%, 3%. No, digamos un caso, digamos, yo No compro quieres una pagar. casa. El anterior dueño no ha hecho el pago del impuesto a la transferencia y cuando yo quiero hacer mi pago me sale el doble. Por eso pregunto, ¿se puede hacer esa evasión a la gobernación? No debería, porque si el papel está a su nombre, es que cuando tú vas a hacer el trámite, ¿verdad? Tú tienes la minuta de compraventa, haces sellar, se llama visar en la alcaldía, y luego vas y pagas el impuesto y después vas al notario. Si tú no tienes el impuesto, la boleta de impuesto original y la minuta original, los sellos de la alcaldía, el notario no va a hacer la escritura pública, no la va a realizar. Porque ese impuesto se queda en archivo de la notaría y el notario lo que hace es transcribirlo el impuesto y esa escritura pública llevas a derechos reales. Y si no está transcrito el impuesto a la transferencia, tampoco te inscriben. Entonces está raro, habría que ver el folio real. Gracias, doctora. Entonces vamos a quedar ahí y en la siguiente clase empezamos con el avance propio de la materia ya. ¿Sí? Entonces, Sí, Alicia, buenas noches. gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Doc. Buenas noches. buenas noches.